Y muchas veces creemos cuando hablamos de la palabra y tomamos cosas que acontecieron hace 800, 700, 1000 y pico de años, entendemos muchas veces los jóvenes que seguían esto para qué es. No, tenemos que entender que lo que ocurrió aquella vez se está manifestando hoy, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Muchas veces nuestros jóvenes cierran los oídos y dicen, eso no me interesa lo que le está hablando, lo que está predicando. Pero en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, que como decía mi esposa, han pasado por aquí, nuestra hermana Daisy se aperturó teniendo un tiempo, el cómo lo hago, trabajar ese orgullo, la ley del acuerdo y el cómo lo hago. Y comenzó a darnos tips y hablarnos de cómo nosotros tenemos que desgajar esas cositas que están dentro de nosotros, que nos están impidiendo avanzar, que nos están impidiendo a crecer en el Señor. Y fue un tiempo extraordinario. Luego lo siguió llegó el hermano Raymond Pozo. El hermano Raymond Pozo vino y habló Eclesiastés 2:26, al hombre que Dios le agrada. Y comenzó y nos habló de cómo dar frutos. Y se enfocaba en la obediencia. Para poder dar frutos tenemos que ser obedientes. Tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan. Tenemos que hacer las cosas conforme le agrada al Señor. Y así el Señor cautiva nuestro corazón. Pero luego la semana pasada culminamos con nuestro hermano Netali Chapman. Pero luego como predicador habló de la palabra en el libro de Juan capítulo 11, del versículo 38 al 44, hablando de la muerte de Lázaro, hablando de Marta y de María, hablando de esa condición, de cómo le exigían si hubiese estado aquí. De que el Señor estaba en un lugar y vino de Betania y llegó a ese lugar y donde había un hombre que tenía ya 4 días de ¿qué? Muerto, hediondo, estaba en un sepulcro que lo habían metido allí, estaba hediondo, pestilente, estaba en una condición sumamente ya que nadie se atrevía. Y el Señor le dice, remueve la piedra. Y hay piedras en nuestras vidas que están colocadas para impedirnos avanzar. Y si usted se pone a mirar, desde que empezó Daisy y vino el hermano Raymond y terminamos y culminamos con el hermano Chapman, entonces usted ve que hay un orgullo que te impide, que hay una obediencia que nos falta y que hay una piedra que nos estorba. Y entonces tenemos que conjugar esas cosas y tenemos que comenzar a ubicarnos esas cosas que realmente están molestándonos, esas cosas que nos están impidiendo avanzar. El Señor va a hacer la obra, pero como dijo el predicador, la piedra tenemos que removerla. Tenemos que remover esa piedra que nos está impidiendo. Y para aquellos que dudan mucho de la palabra, para aquellos que dudan mucho de la palabra de Dios, hay una historia hermosa. Hubo un rey que realmente puso en el camino, gracias, un obstáculo bien grande, una piedra bien grande, la puso en el camino. Quizás ustedes la han escuchado. Pero entonces el rey puso una piedra y observaba detrás de un gran arbusto cómo impidiendo el camino la gente de toda clase social pasaba constantemente por ese lugar. La piedra estaba ahí. Ellos evadían la piedra y volvían de nuevo a su casa y evadían la piedra. La piedra le molestaba, pero no les importaba y no la quitaba. Pero un día pasó una persona de escasa condición económica y venía con una carretilla. Y cuando venía con la carretilla, él también podía esquivarla, pero se detuvo, la miró por todos lados y tomó de sus objetos que tenía en la carretilla para trabajar y comenzó a trabajar y removió la piedra, la echó a un lado. ¿Cuántas veces en nosotros, en nuestros corazones, tenemos eso que nos está molestando y lo dejamos crecer y crecer? No le decimos a un hermano, no le decimos al hermano la condición que hay entre nosotros o lo que nos está molestando en la casa. Dejamos que los problemas crezcan, no lo enfrentamos. Y el hombre quita la piedra y para su gran sorpresa, ¿qué le costó a él quitarla? Dedicación,
tiempo, esfuerzo, mirar cuáles eran los utensilios que tenía que usar para quitarlo. Eso debemos hacer nosotros. Y la primera regla de nosotros es orar para comenzar a quitar las cosas que molestan entre nosotros, las murallas que el enemigo crea, las piedras que el enemigo pone, el orgullo que el enemigo pone y la falta de obediencia para sacar el orgullo y para remover la piedra. Entonces, cuando removió la piedra, había un bolsito de cuero abajo de la piedra. Y ese bolsito de cuero tenía una cintita amarrada. Y esa cinta que tenía amarrada, cuando la abrió, tenía un mensaje, pero tenía monedas de oro dentro. Y era una gratificación del rey, felicitándole a aquella persona que se detuviera a quitar la piedra. Este señor se paró a quitar la piedra sin esperar nada a cambio. Pero las gratificaciones mejores vienen sobre nuestras vidas cuando no esperamos nada a cambio. Yo no sé cuánto lo creen, yo lo creo. La mejor gratificación de nuestra vida es cuando hacemos las cosas sin interés, es sin esperar nada a cambio. Por eso dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por eso el tema del día de hoy se llama ¿quién eres? Decides tú. Y yo quiero que podamos leer. Y usted va a decir: pastor, pero usted empezó una línea y viene a otra, ahora no. Es la misma línea, porque la decisión la tomamos nosotros. Capítulo 7 del libro de los jueces. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Seguimos avanzando, encontramos a Josué, jueces. Después viene Ruth. Amén. Amén. Capítulo 7, del 1 al 15, ese es hasta el 25, pero los otros 10 yo se los dejo para que lo lean en casa. Y dice así: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Garot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, contigo, irá contigo. Mas a cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón
he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Y analizando esa palabra, mirando quiénes están dispuestos en el día de hoy a remover esa piedra. ¿Quiénes están dispuestos en el día de hoy a decir, yo, Señor, estoy aquí dispuesto, tómame como a esos 300, Señor, para que yo pueda ir a pelear conforme a tu voluntad? Hay una condición en el ser humano. Y el ser humano tiene que estar dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos habían en el campamento? Habían 32,000 hombres. Y Jehová dijo una palabra, habló con Gedeón y le dijo, quien se estremezca y tenga miedo, desde aquí, desde Galaad, vuelva a su casa, vuelva a su campamento. Y comenzó y dijo, diga el rumor. Todos saben ya lo que es el rumor. Y cuando usted comienza a regar un rumor, y se, oiga cómo se extendió y se diseminó ese rumor que al otro día se levantaron temprano y se fueron de allí 22,000. Wow. 22,000 gente se fueron. Pero el Señor lo tomó y dijo, esto es mucha gente. Esto es mucha gente, porque yo no quiero que Israel vaya a decir y se vaya a ensorbecer contra mí. Fueron mis manos. Y muchas veces nosotros entendemos que porque un día vemos las cosas que el Señor las pone suave para sus hijos, entendemos que dice, ¿tú viste qué fácil? Yo no necesité de Dios. Y cada cosa que nosotros emprendemos, cada cosa en Dios nos cuesta trabajo, nos cuesta un esfuerzo, porque las cosas se ven muy fáciles en la película, en la novela. Todo se ve muy fácil, todo se ve tan fácil a nivel de película y a nivel de novela, porque usted sabe cuál es el desenlace, ya usted sabe cuál es el fin. Pero en el alfa y en la omega, el principio y el fin, que es Él, usted tiene que caminar creyendo a su palabra, porque Él es que lo va a hacer conforme a su voluntad con cada uno de nosotros. Y Dios le dijo, tráeme al arroyo, a la fuente de Garot. Yo busqué la fuente de Garot y es un lugar precioso y hermoso. Es un lugar que alguien que estaba haciendo un comentario, esa agua cristalina que corría por ahí, por esa fuente, era hermosa. Pero tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y con esos 300 le dijo, yo te voy a dar la victoria. Yo le pido al Señor que yo esté dentro de esos 300. Usted se lo pide también. Amén. Estar dentro de esos 300 que el Señor escoja. Amén. O que amplíe esa lista para que nosotros podamos entrar, para poder ir y alcanzar la vida eterna en el Señor. Yo lo creo. Yo lo creo. Muchas veces somos zarandeados. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte. Mis hermanos, tenemos que orar constantemente. Aunque usted no lo crea, eso aconteció hace tanto tiempo, pero hoy tenemos amenazas que ciñen sobre nuestra nación, que no podemos dormirnos. Hoy siguen amenazas sobre nuestra República Dominicana, que tenemos que estar con los ojos abiertos. Tenemos que, cuando el Señor nos inquieta, levantarnos a orar. Porque es muy difícil cuando estamos acostados en la cama cansados, decir, no, yo me voy a levantar ahorita. Y ese ahorita se convierte en 3 horas. Y en esas 3 horas el mundo espiritual está haciendo su trabajo y está derribando. Y nos está esperando el Señor que nosotros nos levantemos para que comencemos a ordenar como debemos ordenar las cosas en el mundo espiritual, para que se mantenga lo que tiene que estar en el nivel de paz y de tranquilidad. Pero no necesitamos los unos a los otros. Necesitamos remover la piedra. Necesitamos quitar el orgullo.
necesitamos tener obediencia y necesitamos hacer una decisión, que vayamos y entendamos que somos dentro de esos 300 que Dios ha escogido para hacer una obra y darnos una victoria. Aleluya. República Dominicana pasa hoy por una de sus mayores crisis y el pueblo sigue en música y en darle rienda suelta, porque como ya quitaron el toque de queda y hay rumba abierta las 24 horas del día, pero estos 300, aquellos que estaban, miren, cuando el Señor los apartó, ¿saben cuántos se fueron también? 9,700. La Biblia nos pone la matemática fácil. Quedaron 300, eran 10,000, se fueron 10,700. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir eso? 22,000 y esos 9,700, la suma que hace, 29,000 y pico, ¿verdad? 31,000 y pico de personas. Porque si eran 32,000, quedaban 31,700, se fueron. Y representemos esos 31,700 como los que están en la calle que no conocen de Dios. Que los va a sorprender la situación. Que los van a agarrar, como dicen por ahí, asando batata. Porque no están avispados en el tiempo de lo que está sucediendo. Yo le pido al Señor para que pueda unificar la iglesia. Para que la iglesia en este tiempo entienda que debemos orar, hermanos. En este tiempo debemos unificarnos en la oración. Iglesia de República Dominicana, yo te hago un llamado hoy. Pastores, yo hago un llamado en el día de hoy. Vamos a orar por nuestra nación, por nuestra República Dominicana, para que se mantenga nuestra soberanía, nuestra paz y nuestra tranquilidad. Porque seremos una patria libre. Y como fueron declarados por nuestros patriotas, libres e independientes de toda potencia extranjera, y nuestra isla no se hundirá. República Dominicana es hermosa. República Dominicana es nuestra. La República Dominicana la defenderemos en oración. Comenzaremos a marcar y marcamos nuestro territorio y declaramos que nuestras 32 provincias en nuestra nación seguirán siendo para Cristo en el nombre de Jesús. Ningún pueblo extranjero. Miren, los madianitas y los amalecitas y el pueblo del oriente estaba apostado en el valle, dice la palabra. Estaba apostado en el valle y parecían langostas. Y dice que sus camellos eran tanta multitud que parecían como la arena que está a la ribera del mar. Si usted quiere saber de la plaga de langosta, porque estos son hombres, no son langostas. Dice, el pueblo que había allí era como langosta. Los amalecitas y los madianitas y los del pueblo del norte, dice que estaban allí, estaban en multitud como de langostas. ¿Usted quiere ver cómo habla de langosta? Váyase al libro de Éxodo capítulo 10 y vea la plaga de langosta que el Señor le mandó a Faraón cuando no dejaba ir a su pueblo. A ver si es jugando que están. Y aquellos que nos están poniendo en asentamiento en las zonas limítrofes de República Dominicana, como son Pedernales, Dajabón, Montecristi y otras dos más que no me vienen a la memoria ahora. Elías Piña y Jimaní, gracias. Esos lugares que están metiendo los asentamientos, que ya se le ha dado un carnet de permanencia fronteriza. En el nombre de Jesucristo, yo tengo tiempo orando, pidiéndole al Señor: Señor, yo te ruego y te pido que tú deshagas todo plan oculto, todo plan de las tinieblas, todo maletín por abajo de la mesa que se ha puesto en evidencia en el nombre de Jesús. Por el poder y la autoridad de tu palabra. Nosotros somos aquí en poco, pero en oración somos muchos. Nosotros somos aquí en poco, pero intercesores somos demasiados. Porque donde dos o más se unen, en medio estoy yo, dice el Señor. La gloria del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu respaldo, gracias que por los pocos, Señor, que vamos a trabajar en la obra, orando, ayunando, poniéndolo todo en tus manos, tú harás la obra y nos dará victoria. El gobierno del pueblo dominicano, nosotros le podemos ser muy útiles.
en oración. No busquen la iglesia cuando quieren votos. Busquen la iglesia para que le asesoren conforme a la voluntad de Dios. Y esto no tiene que ver con un presidente en común. Oramos por el presidente de esta nación, por Luis Rodolfo Abinader Corona, como él lo pidió. Y como él se comprometió y dijo por sus labios, lo estamos dicho en sus labios, porque él dijo, sin Dios no hay patria y no hay libertad. Así que tomamos esas palabras y oramos para que haya una repercusión en lo que Dios dijo y en lo que Él se comprometió. Pero tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo, como dice, en espíritu y en verdad. La palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo también lo dice, que el pueblo le honra de labios, pero lo que aprenden no son más que mandamientos y dogmas de hombre. Y cuando nos apartamos de la palabra, y cuando el hombre maneja la palabra conforme a lo que quiere, tenemos problemas. ¿Sabe por qué fue victorioso Gedeón? Porque obedeció a la palabra que Dios le dio. Obedeció al llamado y obedeció a la palabra. Gedeón estaba en una condición que se lo voy a decir más adelante, pero el Señor le dijo, ve y desciende. Si le dijo el Señor que descendiera y el pueblo estaba en el valle, era porque él estaba en un lugar alto y el valle quedaba abajo. Y él le dijo, ve al lugar, lo mandó al lugar donde se cuecen las habas, donde se estaba diciendo, y le dijo, desciende, y si tienes miedo, oiga cómo le dijo, si tienes miedo, desciende con furia a tu criado. Baja para que tus manos se esfuercen. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros escuchamos a un hermano dar un mensaje, cada vez que vemos a un hermano que viene aquí y dedica su tiempo a darnos un mensaje para preparar nuestros corazones, nuestras manos y nuestro espíritu comienza a conectar y comenzamos a ser esforzados. Cuando usted adora, es esforzado, comienza Dios a llenar su espíritu. Comienza como esa vasija hermosa a llenarla y a rebosarla. Y usted comienza a sentir ese gozo y comienza a sentir esa llenura. ¿Sabe qué? Esa llenura tenemos que llevárnosla y tenemos que vivirla día a día, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y cuando él bajó y descendió al valle con furia y comenzó a escuchar, decía que hubo un hombre que en el campamento de los madianitas le decía, yo tuve un sueño. Y ese sueño yo veía una rodaja de pan de cebada. Y yo dije, una rodaja de pan de cebada. Y la busqué. Y el pan de cebada de muchas maneras. Pero hay un pan de cebada que es redondo, bien hermoso, bien fuerte, robusto así. Yo dije, este fue el pan que el hombre se soñó. Y dice, y yo vi ese pan de cebada que venía rodando por el campamento. Y acabó con el campamento de arriba abajo. Y le dice el otro que le interpreta el sueño, ahí estaba José. Y le dijo, eso no es más sino que Joás, Gedeón, el hijo de Joás, que Dios ha entregado a los madianitas, y a aquel que está aquí, lo ha entregado en sus manos. Y cuando dice la palabra, que Gedeón escuchó eso, Gedeón se puso a dar brinquitos, como cuando ustedes se paran a adorar en el tiempo de la ofrenda. No hay mayor gozo saber que Dios te va a dar la victoria. No hay mayor gozo que saber que Dios va a poner en tus manos, que te va a hacer el hombre fuerte, para que seas tú que dirija que lleves la dirección del pueblo para acabar con el enemigo. Y eso somos cada uno de nosotros cuando nos levantamos a orar. Y eso somos cada uno de nosotros cuando nos unimos en la oración. El Señor nos da la victoria porque nos ha tomado de una manera especial y nos ha puesto en lugares diferentes. Cada quien cuando ora por su espacio, ya eso lo sabemos porque fue enseñado. Pero cada quien en su lugar donde vive, comience a declarar el orden perfecto de Dios. Y que su lugar no es contaminado, ni que es abarrotado, ni que es arropado por extranjeros. No es porque tengamos nada en contra del pueblo vecino de Haití. Es que no han aceptado a Dios como su Señor y Salvador.
como su Salvador y como su Señor. Porque cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, sabemos que tenemos una victoria, pero obedecerle, aceptarlo como el Señor que dirija nuestras vidas es difícil. Por eso dice: este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Pero su corazón, para hacer lo que yo le digo, está muy lejos. Y tenemos que entender que lo que Dios nos está diciendo tenemos que hacerlo. Dios sabe de antemano que cada uno de nosotros estamos comprometidos con Él. Si alguno flaquea, llame a su hermano, llámenos, vamos a orar. Los compromisos que Dios pone en cada uno de nosotros. Puedo decir, no los pastores, sí, los pastores tienen una responsabilidad, tienen una carga. Pero la responsabilidad que Dios pone en cada uno de nosotros, el que está en liderazgo, el que está en el ministerio, el que lleva un mensaje, el que tiene los miércoles un compromiso de enviar un mensaje al ministerio de intercesión, es un compromiso porque usted tiene que apartarse. Usted tiene que tener un tiempo a solas con Dios. Porque no es que usted va en la calle trotando y va a escribir un mensaje. No, usted puede ir en la calle y Dios le da una palabra y se detiene a escribirla. Todo lo que Dios nos da es hermoso. Ahora Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuántos están dispuestos a adorar? Amén. Yo estoy dispuesto a adorar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga amén. Comprométase con el Señor, mi hermano. Porque muchas veces cuando ya no podemos más, dice: ay, si hubiéramos hecho. No, debimos hacerlo en el tiempo que Dios estableció. Le dijo una persona a un predicador y le dijo: ¿predicaste la sana doctrina? El predicador le respondió: sí, la prediqué. Y le dijo: ¿qué pasó? Él respondió: se fue media iglesia. Uno se ríe, pero es verdad. Y esto no es un juego. Predicar la sana doctrina, predicar la palabra de Dios. ¡Ay, no! Lo que diga el pastor es boca de Dios, mentira del diablo. El pastor tiene que hablar lo que Dios dijo de su boca. Porque de toda palabra que sale de la boca de Dios es que nos alimentamos. Amén. No es lo que el pastor diga. Si el pastor no está alineado con la palabra, se fue. No, el pastor no tiene boca de Dios tiene Dios. Y somos un instrumento en sus manos. Amén. Pero es lo que Él diga, no lo que diga yo, es lo que dice su palabra. Y si lo que hablamos no está mecido aquí, como hizo el Señor, dice, como esos 22 que se fueron, quedaron 10, todavía hay mucho, yo voy a hacer una criba ahora. Y llévamelo allí. Y yo voy a cogerlo, voy a poner a beber agua. ¿Qué esperamos? ¿Que el Señor no va? No. El Señor, cuando quiere hacer algo, comienza a trabajar y a unificar gente. ¿Por qué el Señor no tiene aquí unificado? ¿Por qué el Señor nos ha traído aquí? ¿Por qué el Señor nos tiene aquí? Porque usted está aquí en el día de hoy, porque Dios tiene un propósito, hermano. A los jóvenes se lo digo, como dijo la palabra en el libro de Timoteo: no tenga en poco tu juventud. Ahora nadie tenga en mucho los años que yo tengo. Usted tiene 17. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos que ser confrontados por la palabra. De la única manera que nosotros podemos avanzar y dar pasos firmes en el Señor es ser confrontados por la palabra. ¿Usted cree que nosotros no somos confrontados? A cada rato somos confrontados y comenzamos y nos hablamos y nos decimos. Yo no puedo tener, mira, muchas veces uno dice diplomatizar el mensaje. No, lo que Dios dijo. Se acabó. ¿Saben? ¿Usted cree que fue fácil a Gedeón llegar a donde llegó? No fue fácil. Dice la palabra que el llamamiento de Gedeón era que el pueblo de Israel tenía 7 años. ¿Sabe por qué? Por desobediencia y apartar su mirada y el rostro de Dios. Tenía 7 años que estaba siendo esclavizado por los amalecitas y los madianitas. ¿Y saben lo que hacían? Cada vez que el pueblo de Israel estaba prosperando y estaba bonito y estaba pomposo y tenía su ganado bonito, ellos subían en turba así como langosta y acababan con todo. Y lo que no se lo podían llevar, destruían lo que había en los sembradíos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba plantando, cosechando para esconder en las cuevas los alimentos. Y cuando él estaba haciendo ese trabajo, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: ¡oh! Varón esforzado y valiente. Me recuerda eso a Josué: esfuérzate y sé valiente. Entonces a Josué lo vieron así, esforzado y valiente. ¿Sabe lo primero que dijo él? Pero si Jehová
ha querido Israel y he escuchado la historia de nuestros padres sobre nosotros. ¿Por qué estamos pasando por esta situación? Y le dijo, ¿sabe algo? Que yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los bendije, los llevé a lugares espaciosos, pero quitaron el rostro de mí, me desobedecieron. Y al desobedecerme y quitar el rostro, yo me aparto. Y cuando tú quitas el rostro de Dios y Dios se aparta, no comiences a quejarte por lo que te está pasando. Vuelve atrás y dice que el pueblo clamó. Y cuando el pueblo clamó, le devolvió al profeta. Y el profeta se apareció a buscar al hombre que en ese tiempo le iba a dar la victoria. Y hoy tú y yo estamos aquí para que República Dominicana tenga la victoria a través de la oración. Amén. Señor. Dígale amén al Señor. Provoque a su papá. ¿Sabe por qué? Porque cuando él entonces entró en conversación, le dijo, ¿sabes algo? Tienen lugares altos y tienen a Baal y tienen a Acera allí también. Yo quiero que tú tomes el segundo toro de 7 años y que tú lo lleves allá y que derribes con él el altar del sacrificio y que derribes la imagen de Acera y que cuando tú la derribes, entonces tú vas a agarrar ese toro y lo vas a sacrificar. Y cuando él escuchó esa palabra, mire qué compromiso, y fue de día, y cuando hizo así que dijo, me va a ver todo el mundo, yo voy a esperar la noche, el tiempo que tú tengas para orar, tú lo escoges, si de día, de tarde o de noche. Él escogió que fuera la noche. Y allá fue y sacrificó, desbarató con el toro, hizo todo. Y allí sacrificó. Y cuando amanecieron, ¿sabe qué pasó? Que vieron despoblado la despoblación, lo que había pasado con las imágenes de Baal y de Acera. Comenzaron a inquirir y a inquirir y a inquirir. Y llegaron preguntando qué fue Gedeón. Y entonces le dijeron a Joab, oye, vamos a ponernos cuenta, trae tu hijo aquí, porque tenemos que pasarle la guillotina. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Porque muchas veces nosotros abrimos la boca para que despotriquen al otro que está allí. Pero cuando nos toca lo nuestro, que lo tenemos aquí, ese no lo queremos entregar. Y si tenemos que ir para atrás, tenemos que ver a Abraham con Isaac. Si se lo hubiese dicho a Sara. ¿Sabe lo que le dijo Joab? Fue un hombre inteligente. El que se levante contra el que muera. Si Baal es un Dios, que entonces contienda él con el que derribó el altar. Pero no podía hacer nada, porque la gente tiene este tiempo todavía los ojos cegados, y dentro de la iglesia está eso, venerar al hombre, venerar a hombres y mujeres dentro de una congregación. Mire, una cosa es el amor, el cariño, el respeto, y que usted respete la investidura que tienen los pastores, pero otra cosa es usted venerarlo. Mentira del diablo, aquí tenemos que honrar es a Dios. Amén. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener hasta el último día de mi vida que esté parado en el púlpito. Yo solamente soy un instrumento. Yo no soy nada para venerar. Yo solamente soy un hijo de Dios que quiero que Él ponga más amor de mí para el pueblo. Y ser un instrumento útil y favorable al Señor. Pero ahí de engrandecerme y que todo no. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que tenían imágenes talladas. Pero tenían ojos y no veían, tenían boca y no hablaban, nariz y no podían respirar, ojos y no podían escuchar, oídos y no podían escuchar, manos y no podían hacer nada. Entonces Joab fue inteligente, el papá, y le dijo, si él es un Dios, que vaya contra aquel que cometió el error, y yo no me voy a... Pero nadie le ponga la mano a mi muchacho. Que tenga en cuenta que el que le vaya a poner la mano a mi muchacho, que muera. Oye la palabra del decreto. El que le vaya a poner la mano, que muera. Defienda lo suyo y enciérralo. Dígale, Señor, son tuyos. Donde quiera que estén, son tuyos, y guárdalos en el nombre de Jesucristo. Por eso, quien eres decides tú. Mira cómo él se levantó y dijo, yo decidí guardar lo mío. Y por eso le dijeron, por eso dice cuando leemos en el capítulo 7, Jeroboal, que es Gedeón, porque es Jeroboal, porque se levantó guerra contra Baal. Entonces no es fácil. Muchas veces no es fácil enfrentarse a un rey. Nada fácil. Pero cuando usted tiene que decir la cosa que Dios le dijo y que a la gente tome una decisión. Por eso cuando somos confrontados, por eso quién eres, decides tú. Si tú quieres, lo coge, o si no lo deja. Lo que Dios dice, si usted lo quiere, lo coge, o si no lo deja.
David fue confrontado por Natán. Era fácil para Natán llevar el mensaje y decirle lo que tenía que decir de parte de Dios. No era fácil, absolutamente nada fácil. Pero tuvo que confrontarle. ¿Y cómo le hizo? Le hizo una alegoría. Le dijo, había dos hombres, un rico y uno pobre. Y cuando lo agarró y le pasó la mocha y le dijo, y entonces él tenía un solo cabrito y el otro tenía mucha. Y vino uno a comer y entonces fue a donde el vecino y cogió el que tenía una sola, la dejó sin nada. Y David enfurecido, ¿quién es? ¿Quién es? Y cuando Dios hace algo contigo, eso es extraordinario. En esa fuente cuando se fueron 9.700 que quedaron 300, usted se imagina que a lo mejor Gedeón le estaba dando vuelta a la cabeza. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo? Me está dejando sin nadie. Y cuando usted empieza una congregación, y ya estoy terminando el tiempo, pero aún no termino, pero sí voy a ser breve. La oración correcta en nosotros, mis hermanos: Padre, estoy aquí, diríjame como usted quiere a su voluntad para hacer lo que le agrada. Haga, Señor, de mí un vaso agradable. También escuchar su voz como la escuchó Gedeón. Intime con él, provóquelo, búsquelo a través de su palabra. El Señor mismo le dijo a Gedeón lo que ya yo le dije: desciende con furia. Si tú tienes miedo, ve. Alexis, ve y toma la posición que Dios te está dando porque es tuya. No te quedes ahí. En el nombre de Jesucristo, lo que Dios te entrega es tuyo. Si Dios te dijo que vas a adorar, vas a adorar. Si Dios te dijo que vas a grabar, vas a grabar. Conforme a lo que Él te dijo, será hecho. Entonces, cualquier posición que Dios nos ponga, no la tengamos en poco. Crecemos de donde estamos. Si tenemos en el corazón dispuesto a hacer la obra para Dios. Para Dios. Gedeón decidió marchar para Dios. Y mire que Gedeón comprometió al Señor. En un momento determinado le dijo: mira, yo he creído la palabra, pero se puso como medio. Le dijo: mira, ahí hay un vellón. Si todo el rocío cae en el vellón, yo sé que tú estás de mi lado. Digo: no, ese es el problema. Digo así. Cuando fue el otro día, hizo así que lo exprimió, había un tazón que lo llenó. Pero después como que Gedeón volvió y como que palpitó, ¿verdad? Como que muchas veces nosotros vamos avanzando y como que hay algo que nos detiene. ¿Sabe qué nos detiene? Cuando miramos la piedra delante. ¿Sabe qué nos detiene? Cuando tenemos el orgullo dentro de nosotros. Nos para. ¿Sabe qué nos detiene? Cuando no somos obedientes. Pero cuando nosotros hemos quitado ese orgullo y hemos quitado la piedra y obedecemos lo que Dios dice, ¿quién eres? Decides tú. Porque tú eres el que decide quitar la piedra. Tú eres el que decide sacar el orgullo. Tú eres el que decide obedecer. Yo no puedo obedecer por usted. Yo tengo que obedecer yo. Yo no puedo obedecer por mi esposa, que es lo más cercano que yo tengo después de Dios. No puedo obedecer por mis hijas. Ellas tienen que obedecer. Muchas veces queremos que la gente obedezca, pero cada quien, eso es algo personal. Algo personal. Yo puedo incidir en algo, yo puedo dar un consejo, yo puedo hacer algo, pero al final, ¿quién eres? Decides tú. Y cuando nosotros decidimos entregarnos a voluntad al Señor, y entonces vino Gedeón y le dijo: Señor, mira, tú me excusas, pero yo quisiera que ahora los papeles se inviertan. Ahora yo quiero que el vellón quede seco, porque ahora lo pone difícil. Yo quiero que el vellón quede seco y que todo el rocío se manifieste ahí. Sí, Señor, ese es el problema. Ve, busca el vellón que está seco. Y dijo: ahora sí que el asunto es serio. Ahora sí que no hay chance, no hay para atrás, no hay vuelta floja. Y tengo que meter mano, porque ya me comprometí. Entonces, cuando usted se compromete con Dios, decir que voy para atrás es difícil. Ya Gedeón tenía que irse con los 300. ¿Usted se imagina que Gedeón hubiese desobedecido y hubiese marchado con los 32,000? Ese pueblo apostado como langosta que estaba allá abajo en el valle, al norte, estaban esperándolo, se lo iban a comer como langosta. Dios, cuando va a hacer un trabajo, no necesita una multitud. Dios quiere corazones dispuestos. Dios quiere corazones que estén listos para hacer la obra. Dios quiere corazones que vayan dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere corazones que obedezcan. Dios quiere corazones que hayan quitado esa piedra de adelante, que sea removida. Porque cuando sea removida la piedra,
No se acumula en la cueva, no se acumula abajo. El muerto no va de él. Como dijo el predicador, yo redujo el muerto, pero no quito la piedra. La piedra es personal de cada uno de nosotros. Y concluyo. Así que si usted está disponible para el Señor, no se ofenda. Pregúntele al Señor, Señor, ¿en qué te soy útil? ¿En qué puedo trabajar para tu obra? Y cuando comencemos a poner ese eslabón en la cadena, cada uno haciendo la parte que le corresponde en el Señor, eso es maravilloso. Porque aunque la cadena muchas veces usted la ve que tiene un color no muy bonito, pero imagínese el bronce bruñido cuando comienzan a darle brillo, que le sacan ese esplendor. Y una iglesia así, unida, como el bronce bruñido, el enemigo de lejos tiene que verla y salir corriendo. Porque cuando usted hace así y llama y dice SOS, todo el mundo está conectado. Y eso fue lo que Dios hizo con esos 300. Yo dije, voy a escoger estos 300. Uno, les voy a demostrar que con poco debará de una multitud. Dos, les voy a enseñar que soy yo el que tengo el poder, la fuerza y la autoridad. No van a doblegar a nadie por fuerza ni por multitud. Es con mi ejército. No es con su espada, es con mi espíritu. Y así trabajó Dios con Gedeón. Por eso es que es bueno cuando el Señor nos redarguye a través de su palabra. En el libro de 2 de Timoteo 3:16 nos confronta y nos jamaquea. Entonces eso es extraordinario. Yo entiendo que Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Y concluyo. Sepan algo. Recuerden la lámpara de las 10 vírgenes. El Señor está esperando los prudentes y los sensatos, los que están dispuestos a hacer la obra. ¿Saben por qué? Porque el Señor conoce los pero, los no puedo, los mañana, los quizás, los no tengo tiempo, los para la próxima, los para después, los de no puedo hoy, los que tienen miedo y los que se estremecen. Los que siempre tienen un pero es el que Él sabe quiénes son. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor sabía que en esos 22,000 que se estremecieran y que tenían miedo, cuando vieran la hora del no, iban a decir, no puedo, me voy, mi familia, mis hijos, mi esposa, no lo voy a volver a ver. De los 9,700, cuando los llevó allí, que estaban esforzados, muchas veces la gente cree que tiene el valor para hacer la obra en el Señor, pero cuando se enfrenta a la realidad, sale corriendo. Pero Dios está esperando en esos 300, que está esperando el Señor, en que cuando la situación se aprieta, ellos van a ver más allá de lo que están viendo como obstáculos en el día de hoy. Esos 300 esperaron ver más allá de la piedra removida. Esos 300 quitaron el orgullo. Esos 300 creyeron que iban a obedecer a lo que Dios estaba mandando. Y por eso Dios lo preparó. Digo, esos 300 no van a doblar la rodilla. Miren, mis hermanos. El Salmo 18 y Salmo 144 dicen algo. Y luego lo voy a juntar. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. ¿Verdad? Los destruí. Eso lo canta Patricia. Cuando el Señor está en la obra con nosotros, no hay enemigo que se levante que Él no destruya. Pero dice en el Salmo 144, Él es quien adestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Usted tiene un instrumento extraordinario para ir a la guerra. Está aquí. Comamos del libro, comamos de la palabra, alimentémonos con Él, porque Él nos va a dar solución para muchas cosas. Preparémonos en cuanto a lo tocante a nosotros en la palabra. Cumplamos con el mandato que el Señor nos ha entregado. Sigamos adelante. Prospera en tu llamado. Sigue su voz y no endurezcáis nuestros corazones, porque en sus manos la victoria es segura. ¿Quién eres? Decides tú. Bendiciones.